Bienvenidos, una vez más a Human Vibration y con el grato lo es saludarnos en cada emisión. Y bien, comencemos con la información, pues están sucediendo muchísimas anomalías en el mundo acerca de lo que se os avecina, por ello he decidido el titulado de esta emisión como El velo de Isis, pues creo es importante comenzar a develar la realidad en manera os circunda. Lejos de entretener al entretenido radioescucha, en este mundo de entretenimiento que de por sí nos consumimos en narrativas nos adornan y llaman al oído de la personalidad, pues ésta se acomoda solo a lo que le ensancha su traje, en lugar de informarnos en el contexto real del discernir lo es a la crónica que nos sintetiza la razón de éticas. Hemos creído por programación de todo este acontecer deberéis de la información os circunda hacer buen análogo, lejos de la razón le estorba al personaje de sus logias lógicas entumecen al alma, y nos nubla la conciencia del real ser, lejos de los trajes de la personalidad nos entonan de multiplicidad de imitaciones en todas las maneras os socializa el personaje en según su región e idioma parla en su mente de sus abecedarios, deberá tener creatividad al sentido común, no nos posee la razón de querer tenerla en todas nuestras manías y gustos. Pues queridos todos, sí. Es hora de nuestro ahora lo es del deberé de despertaos y caernos de la cama, empero tal comencemos con el tema, pero si no antes mencionar que entre más seamos quienes tengamos información os apoyen dando su consentimiento en un me gusta en apoyo si la información lejos del entretener, les parece contundente, siendo así agradeceremos suscribirse al canal. El velo de Isis está en reconocer la trascendencia del ego, la cual es despertar lejos de todas las proyecciones hemos creído somos, pues las múltiples imitaciones de tonitos de la voz que de sus tendederos a veces sedentaria, y nos albergan la personalidad, en tanto así nos creamos, creyendo somos eso se personifica con ciertas formas de vestir y de creer bajo tonos auditivos, creen de su vasta bandera pueda quedarse antes de su retina, y tan solo un poco en poco, respires y te encuentres en tu silencio más estado ginas, pues en tus anginas vibra una cierta reproducción de sonido combinado con el helio hidrógeno nitrógeno oxigena el cuerpo ensacamos para exhalar y expresar lo que parla nuestra mente y es lo que dejamos salir de na manera doctrina y a diestra de razón a la manifestación de creídos inventos nos atentan la psiquis neuronal personalidad nubla la conciencia de sí. En nuestros valores os caracterizan en caracterizaciones de carácter caracterizaron de instintivo cu manera nos autonomiza nuestros átomos moléculas por ensamble de la escuela prohibida o bien llamada escuela de Hitler o sataniza la moral de éticas más al rasgo egoico, de competencias y grupos o etnias de idealismo, costumbres, creencias en es bueno decir os conformó la forma de conocer ya que eso es justamente lo que nos brinda la cultura en nuestra patria región o país y nos divide en sociedades diversas. Bajo el pluralismo de lo es hablar de unos y otros nos entona enfoca la boca acerca de temas nos inducen en nuestra periferia a tema de lo que hemos creído y no nos permitimos concebir algo de luz, derivado a la posesión de a personalidad todo lo juzga y todo lo analiza y logias fisionomias le dan aprendizajes sobre temas ostenta de teorías de solo aquello concibe y logra solo sentir, pues si no logra sentirlo para él no estará en su rada de los 5 sentidos y se le escapan las formas todas sutiles le conforman en su ánima de animación lo es todo su cuerpo que de radical va consumiéndose desgastándose, agotándose en sus energías propias estirba el elixir de poder oírse, oler, palpar su sentir, al ver sus sabores colores le regala el zodiaco, antes que al sentirse en cuerpo ajeno, es reconocer nuestra morfología que nos conlleva de una civilización distante de ello habla el amor al prójimo, en lo que le haces a otro se es a sí mismo en unanimidad de enes historias engloban la periferia de cada ser, en su animación de esta holografía de biología a la fisionomía y que no nos de pulmonía, cero pues la animación del éter aúrico nos prana las llamas críticas de nuestra ánima noción, son las sinopsis de todos los radicales libres en frecuencias libres aparentes invisibles se os va consumiendo de temporal criel cuerpo es en sus emociones energías demeritándonos en la ley del almirantazgo conforma las aguas en líquidos sois ante la carne se une y en valores os constitucional la cabeza de morales estándares sociales de creer en un pretendes sosega la forma nos tremenda de culpa en múltiples somos y sois jugados por la cabeza prejuicios. De supuestos presupuestos vamos prospectando según la atañante inverosímil de especulaciones nos va dictando el subsecuente y estas os tiñen de energías, compartimos de estar y mostrar lo que mejor le tiñe al personaje poseído de sí, en manera bajo perfiles, siempre dar en carátula de su presentación.
Ante el suceso de una fachada contra la forma de ilusión lo es el, de su ilusión mostrar, en ver la mejor cara, aunque no esté en sus íntegras maneras del todo bien, pues los valores nos dictan mostrar la ética, de el dejarnos ver siempre en las mejores formas, aunque vayamos quebrados en forma de no dar indicio de susceptibles emociones o sentimientos carguemos del todo en buen equilibrio. Y esto me lleva la ética moral de dignidad, en que creo es la vida y se debe, en el supuesto mostrar, el mejor estado de ser, en animación ante sociedad en el lado moral del estatus nos remenda en el querer dejarnos en como queremos nos vean en de estabilidad si sé para mostrar estabilidad ante ciertos pero lejos de ello para tener es evidente y resulta por paradoja la viceversa de una parábola de entre líneas señales y signos códigos os abrazan por doquier, de consumismo en comerciales tentaciones y deseos nos van impregnando cada vez más de arraigo al mismo tiempo de seguir consumiendo, pues si o donde está el negocio con el rebaño, que res le damos sufren, al igual que la carne que comen como así les gusta la carne muerta misma la gran mayoría consumimos, demostrando el lado más imbécil del diablo, no se percata de su propia trampa, en nos hacen dependientes de bebidas, alimentos, creados con azúcares y conservadores, en muchos casos no validados por salubridad con el simple eco de hechos es el tener el bolsillo lleno, claro al supuesto de hoy ya hay muchas regulaciones pero eso no nubla nuestros deseos por dejar de consumir y entretenernos con todas las idioteces nos ponen para distraernos y hacernos más idiotas, fanáticos u obsesivos consumistas de distintas marcas o figuras públicas mueven desde tras bambalinas para justamente, mover el escenario y darles un cubo al estatus, y en estatus de disolver sus tiempos hobbies vacaciones a cada ser en gastar sus recursos ahorrados en esta fisicalidad fiscalizada por la Matrix nos declara en su casa de bolsa en nuestras actas en la bolsa de Nueva York como activos de vida e ingreso para el país de energía y nuevos consumistas, lo es al traer nuevos seres humanoides por ende en el vivir comercial os consume vuestra salud psíquica y emocional, es todo en nuestros sentimientos nuestros sentidos con cuales concebimos la vida de lo contrario qué sentido tendría la vida, pues nuestros consomes latidos nos usan de promedios vida, en rendimiento de producto energético y de comercio vivo y así nos venden los tours de viajes, y todo lo que adquirimos, y nos lo muestra la tele en todos sus medios y comerciales impresos de casarnos reproducirnos y morir claro pero durante esa instancia gozar de vida plena en la mejor forma llamémosle calidad de vida, nos enaltece en vemos a algunos no pensando en sus efectos secundarios sobre el término de empresas que se llenan los bolsillos con artículos de consumo que al final nos terminan haciendo dependientes de sus químicos o azúcares pero el negocio es redondo para las farmacéuticas, quienes ya estiran las soluciones a esos casos como lo son las compañías grandes y de renombre que no mencionaré a término, de que la información se conserve pues revisar en informaciones han desmantelado muchas capas de toda esta encrucijada por mentira vivimos en una programación nos han vendido y aceptamos nos dieran créditos ficticios para adquirir deudas ficticias al final esto demeritando a muchos por la segmentación de mercados en estándares sociales y no importando formas de viven en algunos lugares e incluso acabando con la flora y fauna aunque hay sus leyes en manera creo, no le hemos respetado a la naturaleza. En sus maneras se debe y es por ello que nos está mostrando su cara distante y el humano no cree le deba nada aún a la tierra y sus formas nos han regalado todo lo que tenemos, de vida venís, y así venís a deber la deuda externa y no crees debas más que tus réditos que lastima pues si de vida venís el crédito real ese nos de vida la debéis. Y crees más en la deuda de tus créditos te han impuesto y ganaste por el buen récord de tu buró, más nos hace falta revisar bien esa vestimenta nos hace falta salir de otro atuendo al silencio nos viste de esa voz juicio pensante creemos que somos y claro parlamos y firmamos mentos y creemos que somos, más digamos que si sois, más un contrato a cumplir si veis más allá, pues la humanidad ha llegado a un punto clímax en creer, era en año 2012 la catarsis apocalipsis, y resulta ser dual en espejo, ser la era pero la era de Acuario el espejo de dual es dualidad conversa en biología. De por ello 2012 más 2012 es igual a 2024 y resulta ser tan apropio de los 4 años se celebran cada 26,000 años en celebración de la alineación planetaria sucede siempre entre los planetas para suscitar a la evolución egoica nos narcisista posesa el alma de alteración por impregnación por ello es que esto comenzó en su develsión en diciembre de 2019 con el llamado bicho ya saben cuál que nos llegó de pan, del demonio y sin caja de supuesto
supuestos par de zapatos derecho e izquierdo se hicieron en diestra y siniestra, las emulaciones previo a esto, los trabajos en casa home office, también para reducir el tráfico vehicular en horas pico de términos en jornadas laborales en ser menos rutinarios, pero muchos van al ritmo de la Matrix y les es difícil conscientizar en sus simulaciones físicas, difícil dejar de creer en lo que nos impusimos y ahora creemos solos enfutantes para ver el actuar, que ahora nos prohíben mencionarlo. Este bicho se llevó a muchos de los nuestros por contundentes vibraciones a de ser o sabrán las crónicas se desincronizan, ya que en estos 4 años pasamos a un paralelismo, también en conocida como 4T vertical, y hace referencia a la tercera y 4 dimensión que vivimos entre la vida y la muerte en la rueda de samsara, carrusel de caballitos de 107 vidas, las cuales ya la mayoría estamos oscilando entre la 103, 105 y 107 vidas, y es cuando se gesta el cambio a evolución de una raza, en la cual somos la 5ª raza llamada raza aria, y os converge la evolución a la 6ª y 7 más raza los solares gracias a la alineación planetaria y a la conciencia colectiva en la bienaventuranza. Por ello es que se alteran los egos en la cabeza, pues estos no brincan de su persona, nos adorna el personaje solamente, digamos, gracias a ello tenemos nuestra personalidad pero no poseída de sí, y estos solo viven en el creen de morimos. Por ello las múltiples muertes durante estos 4 años, y se refiere a la 4 vertical como si estuviéramos muertos, y muchos realmente estáis bajo esta cumplida de programación, no le da la cabeza más allá de su razón de la voz de ser quien dice que habla en sus días habló y le diálogo la cabeza que cree que es lo que es bajo sus formas la nuez, que semilla es. El detalle es la programación bien arraigada al alma sustenta de su poseída razón de ser, cree fatídicamente en la ilusión, se os presenta de cátedras, templos e iglesias, sus cree dos logia y se reeligen constantemente defendiendo una postura por inculcación de arraigo, pero no profundizando tanto en el de sí de su noción, no logra desposeerse de su identificación, cuelga su identidad, la cual nos adorna de caras emojis en multitudes, venimos y nos pasamos dormidos por vivir esta efímera realidad, nos une hasta los huesos médula, conoces de esta dualidad divina de seres devas y sefirots, no pueden regresar en sus maneras al yo soy de todos los yo soy, el mismo en sus cuales sean diferencias aparentes, genes, entes o no, pero habló a toda luz de seres humanos que tienen animación y creen moverse por sí mismos, cuando lo que nos mueve de inanimados a lo es tener animación supuestamente propia, cuando son los hilos de las emociones nos vibran y os conducen de ilusión en una apretada forma de años en todos los continentes e idiomas que nos socializan y matamos en guerras debido a lo social nos narcisista la psiquis de competencias, instintos queremos abarcar entre unos y otros, no obstante, no os conforma nuestro egoísmo más si nos transhumaniza de sufrimiento, culpa y dolor en todas sus facetas por la indignación de supuestos atenúan mi mente, de manera en el debe de ser de las cosas os conforman al sentido más simple es de común la cosa y así a la unidad como es el decir en comunidad lo son las comunidades y aún así estas albergan altercados, pero el mejor sentido lo tiene la conciencia del bien hacerlo es al decir entre semejantes, los que mantienen libre de juicios y no buscan de víctimas y se andan victimizando. Pues bajo mis problemas mis emblemas y se cuajan de perdón y este nos lo pide en deuda externa nuestra madre os natura en la realeza de ser, toda nuestra naturaleza madre nuestra de nuestra carne y polvo lo es nuestro iris en arco y es gracias a ella en el que os es nuestra Virgen Santísima María de Guadalupe, que en tu velo cargas a los niños y os regalamos durante años, en su santa inocencia por concebir esta realidad y ganarnos nuestra individualidad de independizarnos, todo por dormir en la menguante luna de los pensamientos físicos bajo todas sus teorías en valores, dolores, virtudes y defectos más mundanos e incoherentes y nos nociona de nacionales grafías. ¿Te suena la documentalista televisiva de National Geographic en documentales y descubrimientos todos de comporta la naturaleza y sus especies? Pues gracias a la TV y medios nos dieron la forma de saberlo es de ostentar o aludirnos a la inteligencia lógica de lo vi en la TV y esa es la incongruencia de desvarías en lo telúrico del oportunista a su conveniencia de obtener algo siempre a su favor, aún entre sus cercanos seres queridos como un destacando me muestro en quiero en ver y me vean, no obstante de digno y siempre defensivo sin comprender el diálogo mental conllevas, a más tan solo de lo necio e incomprendido de la psiquis engañada se vuelve testaruda de sí misma bajo su personalidad se atañe de seguir hablando en fachada falsa e invento de marionetas os convergen respetos y perdones en nuestros silencios, más que en nuestros ruidos, así en las múltiples copias entre nuestros semejantes, por imitación y por ello los
castigos de los cielos no bajan por nuestra poca hostilidad en de instintos actuamos poco civilizados y todo queremos gobernar, consumir pero todo, sea para, en mí destacar en yo tener, empero ante quién, si ni siquiera te logras ver el rostro en ti mismo, sino, más bien te ves al reflejo de los ojos de los demás, ya que no puedes verte el rostro a ti mismo, a salvo de un espejo, mientras tanto serás la cámara de grabación que mira su nariz, brazos y piernas literales vuestra realidad y nos articula, en la condena de pensamientos subconscientes y no dejas de pensar en de estar en la periferia de círculo del juicio vicioso, encuadrado y del chisme mundano al de boca en boca os convocamos entre unos y otros a convocatorias involuntarias de señalamientos por la escatimación me escatima de mis timos, estimas de mi alma mi asma, me ansia de consumir y despreciable estimaciones en egos os alteran la psiquis, ego matiza de instinto nos opaca la intuición del sentido real y común de discernimiento total contempló antes que a mí, pues la puerta es y siempre ha sido hacia adentro, pero si solo estás en automanía cuidado de lo maníaco del personaje bien le comporta bajo posturas de ética supuesta al comportamiento aún se le nota en le socegan las emociones pero no del corazón, sonó de la cabeza cree y creído delante atado de su falsa personalidad y esta estiraba enselló por cada uno de los 7 años en sus ligeras módulas pues un niño se ensella a los 7 años su personalidad y esta tiene sus ligeros cambios muy sutiles cada 7 años, como así regresa el lunes a sus cada 7 días, retornáis a tu semana, emanas.